Hace un par de años empezó a aparecer un término que aludía a un fenómeno muy particular de la política mundial. Dicho fenómeno era el equivalente periodístico a un anuncio publicitario en el que todos parecen estar muy contentos con algún producto que objetivamente es una mierda. El término al que me refiero es el de posverdad. Ustedes saben, noticias falsas que el más lento de la promocionadora comparte en Facebook, cadenas de WhatsApp que comparte la tía reaccionaria y los hechos alternativos con los que 2/3 de los líderes mundiales justifican su mezquinidad. En este video me gustaría examinar el contexto en el que se da este fenómeno y hacer una crítica a los medios dominantes y a la forma en la que han lidiado con este tema. Pero antes de llegar allá, me gustaría primero hacer un breve acercamiento a lo que se entiende popularmente como posverdad. Vale la pena decir que es un término un poco vago y que se suele tergiversar de acuerdo a la situación y conveniencia política de la gente que lo esté usando. Ahora, la definición más común del término es fenómeno social, cultural y político en el que la información basada en hechos objetivos es menos efectiva moldeando la opinión pública que información basada en emociones y creencias personales o grupales. De entrada me parece curioso que la definición asume que la objetividad de toda información que circulaba durante la pre-posverdad era algo dado antes que las tías reaccionarias y cristianas aprendieran a usar WhatsApp. Me gustaría que tuvieran esto en cuenta porque a lo largo del video voy a tratar de demostrar que la posverdad es en sí una palabra nueva, o dos palabras, o un guión y dos palabras, diseñada para referirse a un fenómeno que no es nuevo. Lo segundo que quiero demostrar es que el diseño de esa palabra o palabras o lo que sea cumple una función muy particular y fue creada con el ánimo de adelantar una agenda que favorece a cierto sistema económico y político en contra de las nuevas amenazas que lo acechan. Contexto. No es descabellado pensar que la confianza en los medios tradicionales se ha erosionado durante la última década por culpa de Internet y las redes sociales, que su inmediatez es lo que ha causado la propagación y normalización de noticias falsas diciendo que las FARC nos van a homosexualizar y que la crisis migratoria en Europa es culpa de los judíos que quieren acabar con la raza blanca y su pureza. Lo que me parece curioso es que el argumento de que los avances tecnológicos son los que generan que la información maliciosa se esparza no es nuevo. Uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, John Adams, afirmó que la prensa ayudó a propagar muchas más falsedades durante la Revolución Americana. Recuerden este pedazo, por favor, que es importante, que en los 100 años anteriores a la Revolución. Y es que es algo que tiene sentido. A medida que se desarrollen herramientas que permitan propagar información de manera cada vez más rápida y eficaz, aumenta la posibilidad de que la propaganda se esparza más rápido también. No hay que ser un genio para poder deducir esto. A lo que voy es a que este análisis no está del todo errado. Sin embargo, me parece que carece de una evaluación histórica y de una crítica algo más aguda a quienes introducen los términos que entran en nuestro discurso social. Para eso me gustaría dar un breve ejemplo histórico. La información de dudosa procedencia que es deliberadamente creada para apelar a emociones e identidades de grupo ha tenido un nombre mucho más popular durante los siglos XIX y XX. Se le ha llamado propaganda. No hay que ser muy rigurosos para encontrar similitudes entre los memes que se ven hoy en Internet y los panfletos que circulaban antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial en Europa. Desde que la libertad de prensa existe, se tiende a asumir que la verdad siempre va a triunfar porque el ser humano es racional y porque el libre mercado de las ideas se regula solo, haciendo que las mejores premisas siempre salgan victoriosas frente a las que son maliciosamente creadas para dividir. Sin embargo, han habido numerosos casos en los que información falsa y diseñada con una agenda específica han tenido un impacto real en la opinión pública con consecuencias tan ridículas como catastróficas. Durante la Primera Guerra Mundial, y para ser más específicos después de que Alemania ferozmente invadiera Bélgica, Inglaterra y Francia empezaron a demonizar de manera exagerada a los soldados alemanes con el fin de obtener más apoyo para la guerra. Hay pruebas de que los alemanes sí cometieron delitos de lesa humanidad durante la ocupación, pero también se hizo evidente con el tiempo que las historias de niños empalados y mutilados por soldados alemanes eran completamente fabricadas por la prensa francesa e inglesa. Esto es conocido como propaganda atroz o atrocity propaganda, link en la descripción. Este tipo de propaganda fabrica un enemigo exageradamente bárbaro con el fin de generar un pánico moral y apoyo a toma de medidas drásticas en contra. Si esto les suena familiar, es porque seguramente lo vivieron antes de que Estados Unidos e Inglaterra invadieran Irak en 2003. Los medios británicos y estadounidenses crearon reportes en los que deliberadamente se hacía ver al régimen de Saddam Hussein como exageradamente bárbaro y sanguinario, con el fin de ganar apoyo público para la invasión que se venía. A lo que quiero llegar es que parece un poco anacrónico que este tipo de información vuelva a ser tan efectiva después de dos guerras en las que supuestamente debemos haber aprendido la lección.
Mi explicación es que durante los 90, debido al derrumbe de la Unión Soviética, el liberalismo se convirtió en la narrativa dominante del mundo. Todos íbamos a ser felices porque comíamos en McDonald's y sabíamos quiénes eran Ross y Rachel. Pero, después del 11 de septiembre y los hechos que le siguieron, la situación ha degenerado en una evidente crisis dentro de las democracias liberales que han hecho que la población desconfíe de sus medios y narrativas, dejando un vacío para que nuevas historias y formas de ver el mundo salgan de la periferia y entren al discurso, haciendo que la propaganda se vuelva muchísimo más efectiva. Ahora, esto me lleva a lo que quiero proponer en esta parte del video. ¿Recuerdan que les dije que tuvieran en mente que durante la Revolución Americana también hubo un boom de noticias falsas? Me gustaría proponer que es en tiempos de crisis cuando este tipo de cosas suceden, cuando hay guerras, revoluciones o crisis económicas. Cada vez que una narrativa o ideología dominante se encuentra en estado de fragilidad, el descontento de la gente va a provocar que se abra un espacio en el cual es posible que otras formas de entender la sociedad, sus problemas y potenciales soluciones se popularicen. Durante la Revolución Americana, la fragilidad que implica una nación recién fundada propició el esparcimiento de noticias falsas. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la fragilidad del sistema político europeo facilitó lo mismo. Y ahora, las evidentes contradicciones del liberalismo y el descontento de una gran parte de la población ha empezado a traer desde los márgenes desinformación y propaganda que amenaza con devolvernos ideologías que fueron supremamente destructivas y retardatarias durante el siglo pasado. Es por eso que digo que no es suficiente sugerir que la culpa es de Internet y los avances tecnológicos. Hay causas estructurales y fallas en el sistema que han proporcionado la actual ola de falsedad y mezquindad en la información que consumimos. Lo mejor que podría suceder es que volviéramos a los 90 cuando todo era bello y hermoso, cuando Estados Unidos lideraba el mundo y CNN, Fox, El Espectador, RCN, El Tiempo no nos decían mentiras y no querían avanzar agendas ni nada de eso. Los medios. Con respecto a los medios tradicionales y su rol en todo esto, lo primero que me gustaría decir es que la mayoría del tiempo ellos tampoco son del todo honestos como les gusta parecer. Y creo que a estas alturas eso ya es algo más que obvio. Sin embargo, me gustaría decir que en Occidente, y con Occidente me refiero a los países ricos de Europa y Norteamérica, sí se creó un espacio en el cual se dio un respeto a la libertad de prensa y buenas prácticas periodísticas. Esto dio lugar a grandes periódicos y noticieros que por lo menos se esforzaban por verificar información y tratar de entregar información bien balanceada. Esto no significa que no existieran agendas detrás, ni que el poder no tergiversara la información cuando fuera necesario. Pero me gustaría decir que ahora, sobre todo, existe un mito. El mito consiste en idealizar la pre-posverdad como un mundo en el que las noticias eran objetivas y no servían para ninguna agenda ideológica. En este mundo idealizado sí existían agendas. La narrativa dominante hablaba de un consumo en exceso y crecimiento ilimitado. Ideas que sirven no a líderes autoritarios ni corrientes políticas llamativas, sino a corporaciones multimillonarias que mantienen su poder gracias a un constante flujo entre explotación y consumo de las masas. Durante la administración de Bush se censuró parte de la labor científica que hablaba sobre cambio climático, y antes de invadir Irak en 2003, los medios occidentales y el establecimiento juraban que Hussein poseía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, después de haber invadido y destrozado el país. Un mundo de la posverdad asume que existe un mundo en el que reinó la verdad, y si vamos a ver un poco más en detalle, esto jamás ha sido así. Creo que en últimas lo que quiero decir es que el término posverdad y su uso por parte de los grandes medios también puede leerse como propaganda. Con esto no quiero decir que haya que andar creyendo cuánta pendejada se lea por ahí, sino que en este momento de nuestra historia es cuando más rigurosos y críticos debemos ser con toda la información que consumimos y con quienes nos la proporcionan.